Ahora vamos a leer un breve resumen acerca del mito cuando Zeus vence a los titanes. De la unión del cielo y la tierra nacieron 12 hijos, los titanes. El mayor, Cronos, se apoderó del trono de su padre, que le maldijo. Un día su hijo también le destronaría a él. Para evitarlo, Cronos se come a todos sus hijos menos a uno, que aún no había nacido. Se llamará Zeus. Él crece y rescata a todos sus hermanos y hermanas del vientre de Cronos y acaba con los titanes. Así comienza la era de los dioses olímpicos, en la que Zeus y sus hermanos se reparten el mundo. Luego Zeus puebla su parte, el mundo superior, y establece las distintas edades que se suceden: la de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro, que serían los mortales. De la sangre de los titanes que quedaba en la tierra tras la victoria de Zeus sobre ellos nacen los gigantes, que, con Tifón a la cabeza, intentan atacar el monte Olimpo, la morada de los dioses. Zeus logra acabar con ellos, enterrándonos bajo 1.000.000 de toneladas de tierra y piedras, ya que no podían morir. Zeus se casa con Metis, a la que poco después se come por temor a que la profecía de su padre se cumple también con él, y su hijo le destrone. Luego se casa con Hera, a la que Zeus engaña constantemente con otras mujeres y con las que tiene multitud de hijos. El enfado de la diosa Hera, cuando Zeus se casa con Hera, promete que nunca va a engañarla con otra mujer, pero nada más lejos de la realidad. Una de las mujeres con las que Zeus engaña a Hera es Leto, una titán. Leto queda embarazada de mellizos y Hera permite que nazca uno, Artemisa, pero prohíbe a todo el mundo que den cobijo a Leto para dar luz al otro mellizo, Apolo. Sin embargo, la ciudad de Delos se apiada de Leto y allí nace Apolo. Artemisa es cazadora y se hace buena amiga de Hera. Juntas inventan vengar a otras mujeres con las que Zeus engañaba a Hera, entre ellas Calisto. Hera convierte a Calisto en osa para que Artemisa la case, pero Zeus lo evita transformando a su amante en la osa mayor. Bien, ya habiendo repasado pues este mito sobre el conflicto que Zeus tenía con los titanes y observando unas pinturas sobre este suceso mitológico, pues ahora vamos a continuar con un texto titulado Mitos y Filosofía. Johannes Hischenberg, en su Historia de la Filosofía, escribe: en el umbral de la filosofía griega encontramos algo no filosófico, el mito. Es el mito la fe del vulgo que sugiere lo que se ha de pensar al enfrentarse con las grandes cuestiones en torno al mundo y a la vida, a los dioses y a los hombres. Se recibe de la tradición del pueblo, irreflexiva, crédula y ciegamente. Como podemos ver, aquí el autor hace como una explicación y una referencia un poco negativa sobre el mito, pero lo va a contrarrestar cuando nombra a Aristóteles. Dice: aún el filósofo, como nota Aristóteles, puede en un cierto sentido ser amigo del mito, pues en el mito y en la filosofía hay una cierta comunidad de temas y problemas. Lo que ya habíamos estudiado, el origen común de la pregunta que tiene el mito y la filosofía. Alrededor del año 700 a.C., gran parte de los mitos griegos fueron plasmados por escrito por Homero y Hesíodo.
Recuerden que Hesiodo fue el que escribió el primer relato sobre el origen de los dioses llamado Teogonía. Con esto se creó una nueva situación. Al tener escritos los mitos, se hizo posible discutirlos. En Grecia, la discusión, el diálogo, formó parte del inicio de la mayéutica, el método de Sócrates, que lo van a ver más adelante. Los primeros filósofos griegos criticaron la mitología de Homero, solo porque los dioses se parecían mucho a los seres humanos y porque tenían casi todas las características que poseen los hombres. Por primera vez se dijo que quizás los mitos no fueran más que imaginaciones humanas. Un poco más tarde, los griegos fundaron una serie de ciudades-estado en Grecia y en las colinas griegas del sur de Italia y en Eurasia. En estos lugares los esclavos hacían todo el trabajo físico y los ciudadanos libres podían dedicar su tiempo a la política y a la vida cultural. En estos ambientes urbanos evoluciona la manera de pensar de la gente. Un solo individuo podía, por cuenta propia, plantear cuestiones sobre cómo debería organizarse la sociedad. De esta manera, el individuo también podía hacer preguntas filosóficas sin tener que recurrir a los mitos heredados. Tuvo lugar una evolución de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y la razón. Como les decía, son dos formas de pensar que si no hubiera sido por el mito probablemente no hubiera nacido pues las características sociales que permitieron el surgimiento de la filosofía. La misma cultura mitológica brindó esta posibilidad para que en Grecia se diera la filosofía. Bueno, espero que hayan tomado los apuntes necesarios en su cuaderno, las preguntas de igual forma que les vayan surgiendo, que hayan hecho los ejercicios tal cual como lo sugerí en la pantalla. Ya vamos pasando a la conclusión de la clase y pues vamos a responder en esta conclusión, nos vamos a orientar con unas preguntitas. Por ejemplo, pues qué comprendí, qué me quedó claro de la clase, lo nuevo que aprendí, alguna duda que tenía y fue aclarada. También las dudas son muy importantes, las dudas que tengan en la clase las escriben en la conclusión. Y cómo nos acercamos a la meta de comprensión inicial, que fue la directriz de la clase. Esto lo quiero ver en su cuaderno, por favor. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero verlos pronto y espero ver también unas muy buenas respuestas y conclusiones de la clase. Muchas gracias.